Con este sí. Perfecto. Ok. Iglesia, buenas noches, que Dios los bendiga. Es un gusto nuevamente estar en medio de ustedes, compartiendo en esta casa con la familia, ¿verdad? Somos una familia. No importa de dónde vengamos, ni de dónde seamos, ni lo importante es que tenemos a Jesús y ya somos familia inmediatamente. Ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano y es un gusto poder estar acá. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias a Dios por esta noche y le damos gracias a Dios por la palabra que nos trae el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por esta noche en la cual tú nos has reunido como familia, como hermanos. Gracias por unirnos, Señor, y te pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones y que fluya vida desde el interior nuestro, tu vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, sabiendo que todo lo bueno proviene de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo no sé, hay muchos videos en YouTube y en redes sociales que siempre comienzan diciendo 10 cosas que deberías saber sobre, ¿sí? O últimamente 5 lugares que debes conocer de Colombia. Bueno, esta enseñanza se llama 3 cosas que debes aprender de José. 3 cosas que debes aprender de la vida de José. Y quiero que entre todos podamos hacer un recorderis, un recuento de lo que es la vida de José. ¿Dónde aparece la historia de José? En Génesis, muy bien, en Génesis. En Génesis comienza la vida de José. En Génesis capítulo 37 se nos dice que José es un joven de 17 años, ¿no? 17 años tenía José. Y José es el favorito de su padre. José es el favorito de su padre y sus hermanos ni le hablan. Sus hermanos, al ver que su padre tiene preferencia con él, que le manda a hacer una túnica, sus hermanos ya no le hablan, sus hermanos le tienen envidia. Fuera de ser el preferido, José es un soñador. José es una persona que está recibiendo sueños de parte de Dios, que sueña que las gavillas que estaban armando se inclinan ante él, ante la gavilla de él, después que la luna, el sol y las estrellas le hacen reverencia. José, además de ser el preferido, es un soñador. Y ellos, los hermanos, en medio de su envidia, terminan por vender a José. Inicialmente el deseo de ellos es matarlo, pero terminan vendiéndolo y así es como José termina convirtiéndose en un esclavo en Egipto. Allí llegaron los madianitas en su caravana y fue un funcionario del gobierno del faraón, lo ve y dice: este me sirve, lo compra, y entonces José es un esclavo más de la casa de Potifar. Y él estaba allí y, por si fuera poco ser esclavo, la mujer de Potifar comienza a mirarlo con otros ojos. Dice que José era guapo, José era atractivo, José era de buen parecer. Y la esposa de Potifar, ni corta ni perezosa, lo deseó. Pero José se resiste y por haberse resistido lo mandan a la cárcel bajo una acusación de un casi abuso, de una casi violación. Termina siendo un preso y allí, fuera de que termina siendo preso, es olvidado porque un día uno de los coperos y panaderos del rey llegaron a la cárcel, fueron a dar a la cárcel. José le interpreta sueños y el copero, que es restituido a su cargo, se olvida de José, se olvida. Hasta ahí la vida de José termina por fin, después de mucho tiempo, siendo llamado al palacio y se convierte en gobernador. Un esclavo, un vendido, un preso, termina siendo el gobernador de todo Egipto. Termina siendo el gobernador de Egipto y por último, a pesar de todo lo que sus hermanos habían planeado en contra de él termina reconciliándose con su familia.
Así, rápidamente, esa es la historia de José. O sea, son un montón de capítulos, pero rápidamente esa es la historia de José. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de la vida de José? O sea, 3 cosas que nosotros debemos aprender de la vida de José. Nosotros, en primer lugar, aprendemos de la vida de José a que Dios tiene un plan. Aprendemos que Dios tiene un plan. La segunda cosa es que podemos ascender bajando o podemos subir bajando. Y ahorita les voy a explicar cómo es eso. Y la tercera cosa que aprendemos es que aprendemos que no se trata solo de cómo se comienza, se trata de cómo se termina. No se trata solo de cómo se comienza, se trata de cómo se termina. Entonces vamos a ver una a una. Si ustedes pueden acompañarme allí en Génesis capítulo 37, versículo 1 al 4. Génesis 37, versículo 1 al 4. Dice lo siguiente: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa. Ellas eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La primera imagen que nosotros tenemos de José es de un jovencito de 17 años que está cuidando ¿qué? Las ovejas de su papá, ¿sí? Que estaba cuidando el rebaño junto con sus hermanos. Hasta ahí vamos todo bien. Pero resulta que José era un joven de 17 años y estaba en plena adolescencia. El muchacho tenía un ímpetu casi indomable y ese ímpetu le iba a traer unos problemas, unos pequeños problemas, y vamos a ver esos problemas. Resulta que el primer problema que aparece es que José era muy comunicativo. Sí, José era muy informativo. Él era bastante informativo, muy comunicativo. Lo primero que se nos muestra de José es eso. ¿Qué vamos a hacer? José era bastante comunicativo. Si sus hermanos se portaban mal, José informaba. Si sus hermanos se juntaban con alguien a quien no le gustaba a su padre, José informaba. ¿Sí? Si ellos se iban por un camino diferente, José informaba. Si ellos mentían, José informaba. Si ellos cogían algo que no les pertenecía, José era bastante comunicativo. ¿Sí? José era el soplón de la casa, era el sapito, era el ponequejas. ¿Sí? Mi mamá, papá, mire que mis hermanos me pegaron, mire que mis hermanos tal cosa, mire que mis hermanos lo otro. Ese era José. Ese era un primer problema de José. Pero además de soplón, además de sapito, José tenía un segundo problema. Y quizás no era un problema propiamente de él. Y era que José era el preferido de su papá. Israel o Jacob no escatimaba absolutamente nada para poder mostrar que José era su preferido. Es que José, ¿cómo no iba a ser el preferido si era el hijo del amor de la vida de Jacob? Raquel. Los demás eran hijos de Lea y los demás eran hijos de Silpa y de Bilha, ¿cierto? Eran los hijos de ellas, de las concubinas. Pero José, no se me metan con mi muchacho. José era el preferido, el cuidadito de Jacob, y le mandó a hacer una túnica.
una túnica que mostraba que José era el privilegiado, el más de la casa. Y sus hermanos vieron ello, y lo primero que veían sus hermanos era José, era la túnica de José. Y sus hermanos lo odiaron más, lo detestaron más. Ahí ya hay dos problemas fundamentales en la relación de José con sus hermanos. La relación estaba fracturada, estaba fracturándose porque él era un soplón y porque su papá era el que prefería. Y el tercer problema que nosotros podemos encontrar en José es que yo les dije ahorita que José era un soñador. José era un soñador. El tercer problema de José vendría por los sueños. En ese tiempo los sueños eran demasiado importantes. ¿Por qué? Porque era una manera en que se creía que Dios se manifestaba, que Dios se revelaba y que Dios revelaba incluso sus planes, sus deseos. Entonces, claro, José, el menorcito de la casa, viene y nos cuentan: pónganme cuidado, pónganme cuidado. Yo soñé que estábamos en el campo y estábamos haciendo unas gavillas hermosas, y resulta que de un momento a otro mi gavilla quedó de pie, quedó parada, pero las demás, las 11 de ustedes, mis hermanos, se me inclinaban. O sea, el ímpetu de José era demasiado, era muchísimo. José sabía que ya le caía mal a sus hermanos y viene y les cuenta el sueño de que ellos se le van a inclinar. Claro, o sea, campantemente. José ya sabía eso y campantemente es capaz de que les cuenta otro sueño. O sea, no le bastaba con contar solo uno, sino que les contó dos a sus hermanos. Le contó el siguiente, y ahí en el siguiente ya no eran solo sus hermanos, sino que era su papá y su mamá. La luna y el sol y 11 estrellas me reverenciaban. Imagínate el ego y el ímpetu de José al contarle todo esto. José tenía problemas en relación con sus hermanos por ello. Y esto desataría los eventos que ocurren justamente después. Sin embargo, podemos destacar que sin importar el carácter inicial de este José de 17 años, sin importar su falta de prudencia, sin importar su falta de sabiduría, su falta de tacto, de delicadeza para decir las cosas, Dios tenía un plan con José. Dios tenía un plan con José. Un plan que al final no solo involucraría su vida, involucraría muchos pueblos y también involucraría toda su familia. Dios tenía un plan con la vida de José. Y así como con José, Dios tiene plan para nosotros. Así como con José Dios tenía un plan, así Dios tiene un plan para la vida de nosotros. Si nosotros hemos llegado a escuchar el Evangelio, pero si nosotros también hemos llegado a recibir el Evangelio, a vivir el Evangelio en nuestros corazones, Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. Y ustedes se pueden preguntar: Marcos, ¿y entonces cuál es ese plan? Bueno, yo creo que uno de los principales planes que Dios tiene con la vida a nivel general de todas las personas es que nosotros podamos mostrar al Señor. El propósito en el Antiguo Testamento de Israel era mostrar al Señor a las naciones. Y por eso vemos que todo esto, José, Jacob, Isaac, son hijos de esa promesa que un día Dios le hizo a Abraham. Y el propósito era que todos ellos, que este pueblo que se estaba formando, mostrara al Señor, a Dios, a las naciones. Entonces yo puedo decir que el plan para que todos los cristianos, todos nosotros, es principalmente mostrar al Señor a las personas que conocemos. Lugar donde ustedes trabajan, lugar donde pelados, donde ustedes estudian, con los amigos con que ustedes comparten, es mostrar al Señor. Ya evidentemente quizá hay planes específicos
pero esos planes específicos solamente vamos a ir haciéndolos de la mano del Señor, en búsqueda del Señor. La segunda cosa para aprender de la vida de José. La segunda cosa, les dije que se puede ascender bajando. Yo creo que ustedes han escuchado, es que subimos para arriba. ¿Sí o no? Sí, se rieron, entonces sí lo han escuchado. Sí lo han escuchado. Y entonces inmediatamente uno bromea, ay, pues ni modo de que suba para abajo. Pues bien, José es la clara muestra de que uno puede subir bajando. De que se puede subir bajando. Desde el momento en que José es vendido por sus hermanos y es hecho esclavo en Egipto, José tiene 17 años. Pero José pasa 13 años en Egipto, 13 años siendo esclavo y siendo preso. Parece que la vida de José fuera en picada, fuera en bajada. Sus hermanos lo odian, sus hermanos lo venden, llega a ser esclavo a Egipto, fuera de que ese esclavo en Egipto es acusado por casi abusar de la esposa de su amo, lo meten a la cárcel, está siendo preso, un copero lo olvida. Parece que la vida de José comienza a descender, comienza a caer, comienza a bajar. Y parece que el momento inicial en que la vida de José comienza a descender es ese momento cuando sus hermanos lo ven a lo lejos. Ay, allá viene José, vamos a matarlo. Vamos a matar a José. Pocas palabras, sus hermanos estaban diciendo que ese soñador se vaya con sus sueños para otro lado. El asunto acá es que ellos no sabían algo muy importante, y es que Dios estaba con José. Cuando ustedes miran en el versículo, en el capítulo 39, en el capítulo 39, en el versículo 1, ustedes pueden ver en el versículo 2, dice: ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. A pesar de que sus hermanos habían maquinado en contra de José, Dios estaba con él. Ahora, luego, en el versículo 3 vuelve y recalca que Dios estaba con José. Se dio cuenta de que el Señor, el Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Hasta las personas reconocían que el Señor estaba con José. Ellos no sabían eso. Estando en la casa de Potifar, como les dije, la esposa de Potifar le hace una propuesta a José, una propuesta que cualquier joven no resistiría: acuéstate conmigo. O sea, y no fue solamente una vez, o sea, fueron muchas. La esposa de Potifar era realmente insistente, al punto de que un día ya no se aguantó más y le agarró una prenda a José, que como pudo se escapó. ¿Cómo le voy a hacer yo ese mal a mi Señor? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? Esa fue la respuesta que José le dio a la esposa de Potifar. ¿Cómo voy a yo hacer ese mal? ¿Cómo voy a pecar de esa manera? Y salió huyendo, corrió, le agarró una prenda y con esa prenda lo acusó. Y Potifar lo envió a la cárcel. Pero Potifar no sabía que Dios estaba con José. Porque cuando José fue a parar a la cárcel, allí se nos vuelve a decir que Dios estaba con él. Y eso está en el capítulo 39, versículo 21.
Dios estaba con José, el Señor estaba con José. Se dice que la vida de José con la de Jesús se parecen mucho, porque los dos fueron vendidos y los dos fueron acusados injustamente. Pero con la vida de José me gustaría resaltar que esto nos enseña que en cualquier situación de nuestra vida, independientemente si estamos abajo o si estamos arriba, Dios está con nosotros. No importa la situación que José haya estado viviendo, o sea, vimos que José estaba pasando maluco y Dios estaba con él. Yo no sé si tú hoy vienes con situaciones que estás pasando malucas en tu vida, pero quiero que sepas que Dios, así como estuvo con José, está contigo. No importa la situación, solo tú allí en tu interior sabes cuál es la situación que tú estás pasando. Tus hijos, el trabajo, la economía, solo tú sabes cuál es la situación que te tiene así, como con el ala caída, con el desánimo a flor de piel. Pero esta palabra nos recuerda algo, y es que a pesar de las situaciones, Dios es más grande que nuestras situaciones. Nos recuerda que Dios está con nosotros y que no nos va a abandonar. O sea, Dios tiene un plan, pero Dios está con nosotros. Y la tercera cosa que nosotros podemos aprender de la vida de José es que no se trata de cómo, exclusivamente de cómo comenzamos, sino de cómo terminamos. Miren, cuando José se encuentra con sus hermanos, cuando José vuelve a ver a sus hermanos, José ya no tenía 17 años, José ya no tenía 30 años, ¿sí? José ya tenía 39 años, ya habían pasado 2 años desde que la hambruna había comenzado a tocar. ¿Se acuerdan que José interpretó los sueños de Faraón, que 7 años de abundancia y que después 7 años de hambre, de escasez? ¿Sí? Ya habían pasado 2 años de escasez. Ya José ya no tenía 30 años, tenía 39. Y José alcanza a ver a sus hermanos y se hace como el que no los conoce, se hace como el que no es conmigo. Pero fueron más o menos 22 años, hermanos, 22 años en los que Dios formó al impetuoso adolescente. 22 años formando a este adolescente que contaba campante los sueños, que se tongoneaba con la túnica que le había regalado su papá y que era el soplón de la casa. Ya habían pasado 22 años, 22 años donde el Señor lo había formado, 22 años donde aparentemente José iba bajando, pero mentiras, en los planes del Señor él iba subiendo. Él ya no es imprudente, él ya no es poco sabio, él ya no es de poco tacto. Él ha crecido, él ha madurado. Había cambiado tanto que ni sus hermanos lo reconocen. Ustedes llegan a ver en sus Biblias, en la historia de José, en el capítulo 42, versículo 8, dice que los hermanos no reconocieron, no sabía que ese el que tenía de enfrente, que le decían Señor, nosotros somos sus siervos, ese era su hermano José. José había cambiado tanto que sus hermanos no lo reconocían.
Pues además de toda la vestimenta egipcia que debía tener José, y incluso de su idioma, porque él hablaba el idioma que se estaba hablando, que se hablaba en Egipto. Sin embargo, uno puede pensar que la única vida que cambió fue la de José, que Dios solo tenía un plan para la vida de José. Los planes de Dios son más grandes que nosotros. El plan de Dios no era solamente formar la vida de José. Cuando ustedes revisan esos pasajes en sus Biblias, ustedes se van a dar cuenta que el único que cambió no fue José, también cambiaron sus hermanos. En el capítulo 37, nosotros encontramos la escena donde vean a José venir y dicen, lo queremos matar. Y Rubén dice, no lo maten. Y después Judá dice, les propongo que vendamos a nuestro hermano, Judá. Ahora en el capítulo 42, nosotros vemos que a la primera ida de los hermanos a Egipto a buscar alimento, José los devuelve a su casa y les dice, ustedes tienen que traerme a su hermano menor para que yo crea que ustedes no son espías. Sin embargo, dejó a Simeón preso, dejó a Simeón en la cárcel en Egipto. O sea, ustedes vayan y regresen con Benjamín. Benjamín era el hijo ya más chiquito de Jacob. Imagínense si José el chiquito había sido el preferido, imagínense cómo quería Jacob a Benjamín, al pequeño Benja. Yo creo que era la ñaña, que era el consentido. Y cuando llegan los hermanos y le dicen que para regresar, o sea, cuando se acaba la comida y todo lo que les dijo José, que regresaran con el hermano menor, Rubén dice, yo me hago cargo. El que había dicho, no lo matemos, sino hagámosle otra cosa, metámoslo en una cisterna. Ahora Rubén se hace cargo de su hermanito menor, cuida a su hermanito menor. Después, más adelante en el capítulo 43, nosotros vemos que Judá, el que dijo, vendamos a José, vendámoslo. Judá le dice a su papá, yo me hago responsable por la vida de Benjamín. Si a Benjamín le pasa algo, yo quedaré como culpable delante de ti toda la vida. José no era el único que había cambiado, hermanas. El corazón también de Rubén, de Judá, este conflicto de hermanos, esta familia también había sido cambiada. Ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 44, cuando van a dejar a Benjamín, Judá, el que vendió a José, dice, por favor, y yo quiero que lo leamos en el capítulo 44. En el capítulo 44 del versículo 30 en adelante. El discurso de Judá comienza desde el versículo 18, pero leamos desde el versículo 30 del capítulo 44. Dice, así que si está Judá hablándole a José, así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre, al no verlo, morirá, y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted
que no me quede como esclavo suyo en lugar, que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que sobrevendrá a mi padre. El corazón de Judá también había cambiado. Había cambiado tanto que José ya no se resistió más. José sabía que Judá era el que había sido el de la idea de venderlo. Y ahorita es Judá el que está delante de José diciendo: mi hermano, yo no lo puedo dejar. Es mi hermanito. Yo soy el responsable de la vida de él. Yo me imagino que esa escena conmovió tanto a José que no se aguantó más. Y en el capítulo 45 dice: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Y cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta el faraón. Dios tiene planes. A veces nuestra vida tiene altibajos, pero a pesar de que nuestra vida tiene altibajos, Dios está con nosotros. Y a veces los planes que Dios tiene con nosotros, a veces los planes que Dios tiene con ustedes, hermanos, no involucran solo sus vidas, involucran las vidas de las personas que los rodean. José les dice: no se culpen. Dios lo quiso así. Dios lo permitió así. O sea, todo lo que parecía una desgracia en la vida de José, yo no sé en qué momento José entendió que eso era plan de Dios. José entendió que todo lo que él había pasado, sus situaciones difíciles, habían sido permitidas por Dios para que al final, un día, él pudiera salvar la vida de muchos, y de entre esos muchos, la de su familia. Dios tiene planes con ustedes, con cada uno de los que están acá, con los más jóvenes, con los más adultos. Dios tiene planes con sus vidas. No importa el lugar en el que en este momento tú te encuentres. Si te sientes aprisionado por algo, si te sientes encarcelado por algo, si te sientes mal por algo, si te sientes distante de Dios incluso, no importa el lugar donde tú te encuentres en este momento, siempre que sepas que Dios está contigo y que al permanecerte unido con Dios, Él va a hacer que tu final también sea con Él. José pudo darse golpes, azotarse, y pobrecito de mí, qué pesar, no, Dios me abandonó, Dios me dejó, ya no soy el preferido, ya ahorita pasé a ser esclavo. Pero no lo hizo. Y por eso pudo no solo comenzar de cierta manera, pero pudo terminar reconociendo que todo lo que había pasado en su vida es porque Dios lo había permitido así. Se trata de comenzar con Dios, pero también se trata de terminar con Dios. Hay un reconocimiento. Entonces, Dios tiene planes con nuestras vidas. ¿Sí? Dios está con nosotros en toda situación. Aferrémonos a Él para que también podamos ver el plan de Dios no solo cumplirse en nuestra vida, sino cumplirse también en la vida de las personas que nos rodean, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros discipulitos. Eso era lo que los cristianos debemos aprender de la vida de José. Yo espero que todos podamos aprender esto de la vida de José
y que el Señor nos transforme. ¿Qué tal si oramos por esto? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hoy recordamos que tú tienes planes con nosotros. Señor, a veces parece que tú no estás, a veces pareciera que tú nos has abandonado, o a veces de pronto nos sentimos abandonados por ti. Pero Señor, esta palabra nos recuerda que a pesar de que en un momento nos podamos llegar a sentir solos, desamparados, tú estás con nosotros. Enséñanos a recordar hoy, Señor, que tu presencia está con nosotros. Enséñanos hoy nuevamente a encontrarnos contigo. Enséñanos nuevamente, Señor, a poner nuestra fe y nuestra seguridad en ti. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo tuyo para las personas que nos rodean. Y que nosotros, Señor, no solamente pensemos en cómo comenzamos nuestra vida cristiana, sino también cómo la terminamos, cómo la estamos viviendo actualmente, reconociendo como José que todo lo que pasa en nuestra vida